Como se dijo anteriormente, Josefo decidió rendirse y no suicidarse en Jotápata por razones judías. El mismo discurso que él dijo se compara con el discurso de un tal Eleazar en el fuerte de Masada. Este paralelismo entre estos dos acontecimientos ha hecho dudar a los historiadores de la veracidad de Josefo, pues él no estuvo en Masada cuando ocurrió la matanza de los que habitaban el fuerte. Desafortunadamente, todas las copias con las que contamos han sido adulteradas y no nos han llegado desde la antigüedad por judíos, sino por la comunidad cristiana, omitidas o añadidas. Pero no se ha encargado lo suficiente la religión cristiana de borrar toda la información que se puede usar en su contra, pues en los primeros siglos de nuestra era, los testigos de las primeras copias de Josefo hacen alusiones que contradicen dicho testimonio flaviano, como es el caso de Orígenes, uno de los primeros padres de la iglesia cristiana, que nació en el año 185 y murió en el 254 de nuestra era común. Este profesor y teólogo escribió en dos de sus obras más notables dos afirmaciones sobre Josefo. Orígenes tuvo acceso a la obra de Josefo, pues la cita en dos ocasiones en años diferentes y no hace uso del testimonio flaviano, lo que nos da a entender que no existía tal párrafo en su tiempo. Hubo un padre de la iglesia cristiana al cual se le debe la introducción de los 4 evangelios al canon bíblico, aparte de decir que los evangelios de Juan y Lucas habían sido escritos por ellos mismos. También este padre Irineo, reconocido como santo de la iglesia católica y uno de los creadores de los libros canónicos de la Biblia, dijo que Pilato había mandado matar a Jesús cuando Tiberio Claudio gobernaba sobre Jerusalén entre los años 41 y 54 del primer siglo. Por otro lado, Josefo dijo que Jesús fue crucificado cuando Claudio Tiberio era emperador romano entre los años 14 y 37 del primer siglo de nuestra era común. Otro dato que hace mucho más complicada la credibilidad de Josefo es la no mención de cristianos en el primer siglo. Se supone que la religión cristiana existió desde Jesús hasta nuestra actualidad, pero ni siquiera Josefo hace alguna referencia de tal religión, ni mucho menos de la existencia de Pablo, que fue el escritor o misionero encargado de predicar las enseñanzas de Jesús, ni de los convertidos en multitudes, como es mencionado en el libro mitológico llamado Biblia. Se supone que en el año 53 Flavio cumplió 16 años e hizo una investigación de las principales sectas de Jerusalén, mencionando ninguna cristiana. En contraste con su testimonio, él habla de una tribu de cristianos que había crecido aún cuando Josefo escribió este párrafo, que fue entre los años 94 y 95 de la era común. El libro de la vida de Josefo fue escrita en el año 99, es el último de su vida, y jamás hace alusión de ningún pasaje acerca de ninguna tribu o secta de cristianos fuera del testimonio flaviano. La otra cita de Josefo a la cual se refieren los cristianos para, según esto, reafirmar la existencia histórica de Jesús es otro pasaje 2 libros más adelante del testimonio flaviano, y habla sobre un hombre llamado Santiago, hermano de Jesús. A simple vista es una clara evidencia histórica, pero al igual que el testimonio flaviano, es una prueba inconsistente y de muy poca credibilidad, pues jamás Josefo asume que era Santiago el justo, como dicen los evangelios, para llamar a Jesús el Mesías o Cristo. El mismo criterio que se aplicó al testimonio flaviano como un todo a Josefo se aplica a este pasaje. En ese mismo capítulo, al finalizar, existe el debate si el Jesús al que se refiere Josefo, hermano de Santiago,
es el hijo de Damneos. En otras palabras, y con mucho mejor sentido, Santiago, el hermano de Jesús, hijo de Damneos. I discussed this with Annette Yoshiko Reed, who specializes in all things Josephus. Josephus didn't write it, or did. Annette Yoshiko Reed said it's the work of Christian scribes added years later. That seems to be a later edition. It's actually pretty clear that it's a later edition. That's important in a different way. It's important because if it weren't for that aspect, we probably wouldn't have the works of Josephus today. Because that was one of the things that spurred the Christian transmission of these works over the centuries. External evidence in the form of several passages of ancient historical text that refer to a Christ-like figure. But others aren't so sure and believe many of these texts are ambiguous or outright forgeries. The greatest suspicion is cast on the work of Flavius Josephus, a respected first-century historian whose writings contain references to Jesus. The one passage in Josephus, which on the face of it really does sound like a very strong piece of evidence for the existence of this man, because here's a Jewish historian who gives us some real interesting insights into this figure Jesus, until you critically analyze it and very quickly realize that it turns out to be a very, very crude forgery. Si alguien acepta estos dos pasajes como originales de Josefo, todavía no constituye evidencia de la existencia de Jesús. Solamente evidencia que las historias de Jesús existían. Las leyendas y las fábulas no son historia, y la fábula de Jesús no es diferente.